Juan el Bautista predicaba de un bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Esa predicación era para judíos, hombres de santidad, especialmente los fariseos, que eran hombres defensores de la ley de Moisés, amantes de la Torá. No eran fornicarios, adúlteros, hechiceros, idólatras. Eran hombres que procuraban la santidad, procuraban ser justificados delante de Dios. No eran hombres de pecado. Los hombres más santos de ese tiempo eran los fariseos, hombres muy respetados, hombres de renombre. ¿Por qué motivo la predicación de arrepentimiento tendría que ser para ellos? Juan el Bautista dirigía esa predicación de arrepentimiento a esos grandes amantes de Dios. Mateo 3:1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. ¿Qué significa arrepentíos? ¿En qué consiste la predicación de arrepentimiento? Una predicación para fariseos, para amantes de Dios, amantes de la santidad, según la ley de Moisés. Versículo 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Los grandes amantes de Dios eran víboras. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, Juan el Bautista dirigía su predicación de arrepentimiento a estos grandes hombres de santidad, maestros de la ley, maestros de la Torá. No solo Juan el Bautista les decía de esta manera, sino también Jesús. En Mateo 23, Jesús se dirige a los fariseos y les dice: ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas. Esto se lo dice 7 veces en todo este capítulo. Entonces, ¿de qué tendrían que arrepentirse los grandes fariseos? Hombres que evitaban al máximo el pecado. No podía haber un judío idólatra, pues podía ser lapidado. No podía ser adúltero, pues también sería lapidado. Tenía que ser irreprensible ante la mirada de todos los judíos. Entonces volvamos a la pregunta: ¿qué significa arrepentimiento? ¿Por qué motivo la predicación de arrepentíos era para estos hombres de renombre? Según las denominaciones cristianas de este tiempo, predican un arrepentimiento de pecados, y esa predicación va dirigida a los que les llaman mundanos, a los borrachos, adúlteros, hechiceros, idólatras, fornicarios. Predican de un arrepentimiento de pecados. Eso significa que si alguno comete un pecado, debe arrepentirse de ese pecado. Esto consiste en muchos arrepentimientos. Cada vez que caen en un pecado, tienen que arrepentirse de ese pecado. Obviamente te arrepentirás de los pecados más grandes, pero hay pecados mentales que consisten en malos pensamientos. Entonces, ¿qué significa arrepentimiento? Arrepentimiento, del término griego metanoia, significa cambio de mente, renovación del entendimiento. La pregunta es: ¿por qué los fariseos, amantes de Dios, amantes de las costumbres, circuncidados al 8º día, amantes de guardar el sábado y cumplir todas las leyes de Moisés, por qué ellos tenían que renovar su entendimiento? La respuesta es que los fariseos dependían de muchas cosas para llegar a Dios. Ellos pensaban que tenían todo el favor de Dios por causa de la circuncisión, pues eran linaje de Abraham, y al ser descendientes de Abraham, pensaban que ellos eran merecedores del favor de Dios, de la justicia. En Lucas 18:9 en adelante, la parábola del fariseo y el publicano lo explica perfectamente. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Esa era la conducta, la actitud de los fariseos. Estos grandes hombres estudiosos de la Torá, amantes de la ley, confiaban en sí mismos como justos. Ellos pensaban que se merecían la justicia de Dios por causa de la circuncisión y de que hacían muchas cosas para Dios. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. El fariseo presentaba sus propias obras de justicia, ya que él se sentía merecedor del favor de Dios. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Este fariseo hacía muchas cosas. No solo guardar el Shabbat, también celebrar las fiestas de Israel, ayunar 2 veces a la semana, diezmar de todo lo que ganaba. Era fiel a todas las costumbres y a todo el sistema de leyes de Israel, y por ese motivo él se sentía merecedor de la justicia de Dios. Versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios,
sé propicio a mí, pecador. En esta historia el fariseo tenía mucho que dar, pues hacía muchas cosas para Dios y reposaba en todas esas cosas, pues pensaba que se merecía la justicia de Dios. Pero el publicano no tenía nada que dar. Era un publicano, era un pecador, un recaudador de impuestos. No como ese fariseo, que era un hombre de santidad, un amante de la Torá, celoso de la ley de Dios. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El fariseo, hombre de santidad, tenía que arrepentirse, tenía que presentarle a Dios un corazón contrito y humillado, tal como lo presentó el publicano. El fariseo dependía de tantas cosas, ayunaba, diezmaba, hacía muchas cosas, pero el publicano no tenía nada de qué depender. Según nuestra óptica, el fariseo tenía que ser justificado, ya que hacía muchas cosas para Dios, pero según la óptica de Dios, el publicano es aquel que presentó un corazón contrito y humillado. Entonces, ¿en qué consiste el arrepentimiento? Metanoia. En reconocer que hagas lo que hagas, nada alcanza para ser justificado. Lo único que debes hacer es presentarle a Dios un corazón contrito y humillado. No pensar que eres merecedor de la justicia por cuantas cosas haces, porque la justicia de Dios es inmerecida, la recibimos por gracia. En Mateo 23, Jesús se refiere así a los fariseos: serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparán ustedes de la condenación del infierno? Lo que Jesús deseaba del pueblo de Israel era el arrepentimiento genuino, la metanoia, que no crean que subirían al cielo por sus propias obras, sino que subirían al cielo por la misericordia de Dios, por la gracia. La gracia expresa la salvación y la justicia inmerecidamente, pero los fariseos ponían cargas pesadas sobre las personas. Predicaban el favor de Dios si primero dabas algo a cambio. Para ellos era la predicación de arrepentimiento. En el libro de Hechos aparece la predicación de Pedro, predicando: arrepentíos, a los fariseos, a los grandes eruditos, hombres de santidad, hombres de Torá, amantes de la ley de Dios. Hechos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. La predicación era para todos los judíos que estaban presentes. En la fiesta de Pentecostés venían de diferentes lugares, y Pedro a todos ellos, amantes de las costumbres de Israel, a ellos Pedro les predicó: arrepentíos. Versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. La predicación de arrepentíos para recibir al Espíritu Santo era para esos judíos, hombres de santidad, que pensaban que por su santidad llegarían a Dios. Hoy en día las denominaciones de este tiempo predican arrepentimiento de pecados, pero el verdadero arrepentimiento que Dios quiere de todos es presentarle a Dios un corazón contrito y humillado, y no depender de tantas actividades y tantas cosas que tenemos que hacer para alcanzar la justicia y el favor de Dios. Muchos predicadores ponen cargas en las personas, en los congregantes, y si son fieles a todas estas cargas y a todas estas actividades, Dios los va a favorecer. Esos predicadores deben arrepentirse, deben reconocer que a pesar de que hagan cantidad de cosas, no se merecen la justicia, de la misma manera que el fariseo que oraba en pie, ya que pensaba que por sus ayunos y por sus diezmos alcanzaría la justicia. Pero el publicano, aquel que no hacía nada para Dios, pero le mostró a Dios un corazón contrito y humillado, un corazón arrepentido, regresó a su casa justificado. Hechos 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El arrepentimiento genuino que Dios espera es que descanses en Cristo, que aceptes que por más que hagas cosas, nunca alcanzarás la justicia de Dios. Por más que hagas lo que hagas para Dios, nunca alcanzará. Nuestras justicias son trapo de inmundicia. Si pensamos que lo que nosotros hacemos es suficiente para llegar a Dios, entonces nunca llegaremos a Dios. No expresamos un verdadero arrepentimiento. Entonces, arrepentimiento es renovación de la mente, renovación del entendimiento. No creas que subirás al cielo con tu esfuerzo. Tu esfuerzo personal no suma a la obra de Cristo. Eres salvo y subirás al cielo inmerecidamente. La misma actitud que el publicano, que regresó a su casa justificado. Gracias por ver este video. Que Dios te bendiga.